no y cuáles barbijos, estamos en comunicación con el doctor Osvaldo Teglia, profesor a cargo de enfermedades infecciosas en la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Muy buenas tardes, Osvaldo. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Luciana. Osvaldo, Gracias a ustedes. Osvaldo, las recomendaciones de las distintas organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, entre otras, indican que el uso de barbijos puede ser conveniente. ¿Cuál es el consenso médico en relación a este tema? Bueno, yo te diría que ojalá no tengamos que utilizar barbijos como lo estamos viendo en estos días en China, ¿verdad? Esos se llaman barbijos comunes o barbijos quirúrgicos, que sería el barbijo de menor capas, o menos capas. Pero bueno, en una instancia, digamos, de algunos casos, como está ocurriendo en algunos países del mundo, deberíamos decir que en la Argentina, ojalá que no tengamos ningún caso, pero si llegara a ocurrir estaríamos, digamos, en sintonía con lo que puede llegar a estar pasando en el resto de los países del mundo. Son otras las medidas que se recomiendan a la población y que obviamente están antes que el barbijo. Es decir, fundamentalmente la abolición o tratar de evitar la exposición a personas enfermas, el lavado frecuente de manos, evitar tocarse los ojos, la nariz, la boca con las manos no lavadas. Sí. Y la utilización de barbijos está restringida a los ámbitos en donde atendemos a estos pacientes. Ahora, en las calles de China, las imágenes muestran a los ciudadanos comunes usando barbijos y dado que en este caso... Pero esta es una situación especial en donde se están produciendo hoy el 99% de todos los casos que conocemos a nivel del mundo. Ahora, doctor, tengo esta pregunta. Dado que este virus está demostrando que puede estar incubándose la enfermedad en el paciente sin que haya ningún síntoma, en el caso de que la epidemia siga un curso preocupante, ¿es una buena decisión salir con barbijo a la calle? Porque uno no sabe si efectivamente quien comparte el subte, quien comparte el colectivo del trabajo puede estar cursando la enfermedad. Mira, las decisiones que se vayan a tomar de ahora en más tienen que ir en sintonía con las recomendaciones que vaya haciendo el Ministerio, que por cierto ya ha puesto en práctica un protocolo de actuación. En la medida que no lo diga, no lo haremos. Y de hecho, que es la situación actual en donde no ha habido ningún caso reportado en la Argentina. ¿Sí? Esto que te digo de recomendaciones generales de lavado de manos, de evitar contacto con gente que tenga infecciones respiratorias, son por ejemplo medidas que ya están en curso, por ejemplo en Estados Unidos, en países de Europa que han tenido casos. Igualmente que ciertas restricciones de viajeros hacia China, ¿no? Ahora, no se ve que sea exclusivamente necesario. En relación a los barbijos, porque digamos, entre las medidas que la gente preocupada cuando el temor empieza a crecer está a la mano de cualquier persona que decida ir a una farmacia, ¿cuánto protege efectivamente ese barbijo de uso común con menos capas? ¿Y qué diferencia tiene con el barbijo que se usa en las instituciones médicas? Bueno, en general los barbijos con menos capas o los barbijos comunes que decimos nosotros son efectivos cuando no hay un gran derrame de secreciones, un contacto con un paciente, digamos, más íntimo, como puede ser en maniobras determinadas maniobras médicas. Sí, tienen utilidad. De cualquier manera, vuelvo a insistirte, están en el contexto de una serie de medidas que hay que adoptar. Igualmente cuando el paciente está internado, se toman una serie de medidas o de recaudos que hacen a la prevención. Yo particularmente te diría que para la realidad actual de la Argentina o la que eventualmente nos pueda tocar, me parece que no lo veo como un tema para preocuparse, digamos. Osvaldo, es decir, la provisión de barbijos.
No en relación a la provisión, pero en relación a cuánto de fe depositan los ciudadanos en la protección a través del barbijo. Hay polémicas en torno a la protección. Hay un estudio de 2013 publicado, el virus de la influencia, la aerosis del virus de la influencia en la respiración de los humanos y, bueno, el impacto que tiene efectivamente en bajar la probabilidad de enfermarse. Y lo que indica es que las partículas grandes de virus que quedan diseminadas en el aire son filtradas por los barbijos comunes, pero las partículas, las micropartículas, partículas chiquititas que quedan flotando en el aire no son filtradas por los barbijos. Quizás depositar demasiada expectativa en la protección del barbijo es el peor de los escenarios porque la persona deja de, por ejemplo, de prestar atención al lavado de manos, al uso de alcohol, de geles con alcohol para desinfectarse. Bueno, en los lugares donde están con esta problemática se hace hincapié en todas estas medidas que te estoy mencionando además, como es el lavado de manos, bueno, evitar tocarse con las manos la cara, evitar contacto con personas con cuadros respiratorios, es decir, es una sumatoria de medidas Sí. que hay que poner en práctica. Pero en definitiva, de acuerdo con estos resultados del estudio de 2013 de los doctores Milton, Fabian y Cowling, es decir, depositar tanta esperanza en estar completamente protegidos con un barbijo no es la solución, la mejor solución, de alguna forma. Mira, yo te vuelvo a decir lo mismo, es uno de los elementos más de protección, que para la realidad argentina, en donde no ha habido casos, nos va a tocar en los ámbitos laborales, en la atención de los pacientes. No me parece que sea un tema por el cual se tenga que preocupar la población en este momento. ¿Los barbijos que usan los trabajadores de la salud son distintos a los barbijos comunes? Nosotros tenemos dos tipos de barbijos. Los barbijos se denominan N95, que son de máxima eficiencia, que habitualmente son los que se utilizan en contacto de materiales biológicos o para la prevención de enfermedades con alta contagiosidad como la tuberculosis. Para este caso están solamente recomendados en la asistencia de los pacientes en terapia, por ejemplo. Cuando se accede a la vía aérea o cuando hay un riesgo, digamos, de una exposición importante a secreciones respiratorias. Si no, se utilizan los denominados barbijos comunes o barbijos quirúrgicos, que son barbijos de menos capas. ¿Y los barbijos, ese barbijo especial, el N, cómo dijo usted que se llamaba? N95. Te aclaro que yo no soy un experto en barbijos, soy un médico infectólogo que atiende pacientes. Pero digo, cuando hay un escenario de infecciones o de epidemias y los profesionales acuden al uso de estos barbijos N95, ¿qué características tiene? ¿Por qué es distinto al barbijo común? ¿Por la cantidad de capas? Bueno, tiene más capas, tiene más capas y tiene un cierre hermético con respecto a digamos, en torno a la cara, que es el lugar donde se aplica. Sí, claro, sí, claro. Porque el tema también con los barbijos comunes es que la gente los usa mal, ¿no? En el caso de que los usen. Sí, para todo eso, en general, lo que hacemos en las instituciones, se entrena al personal médico y paramédico a la utilización. Llegado un caso, supongo que habrá pautas de cómo se deben utilizar. Claro, porque hay un reuso de los barbijos y en realidad cada barbijo hay que descartarlo cuando se humedece y no puede ser reutilizado porque ya tiene gérmenes depositados en su interior en las distintas capas. Es decir, que la población esté pensando que puede ser una salida ante el temor, quizás injustificado, para protegerse completamente, eso ya le agrega además un problema adicional, no estar del todo informado como para usarlo correctamente. Exacto. ¿Está de acuerdo con las medidas? Porque hay algún debate en torno a la llegada de pasajeros de China, inclusive de argentinos que han estado en China, a Ezeiza, que en las redes sociales comentan que llegaron a Ezeiza en los últimos días y no fueron objeto de ningún testeo de ningún tipo. ¿Usted está conforme con el modo en que se está llevando adelante los protocolos de seguridad sanitaria en el contexto de la epidemia que ha sido declarada de emergencia internacional? Mira, primero, ¿qué significa emergencia internacional? Porque muchas veces la gente, a lo mejor esto le puede sonar como algo muy tremendo
y en realidad es la protección por un evento que, si bien ha sido extraordinario, nuevo, debemos volver a remarcar que mayoritariamente es de China. De hecho, los casos fatales son exclusivamente ahí. Pero bueno, ha habido sí un derrame puntual en varios países, y de hecho la mayoría de los continentes han tenido casos puntuales. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, con estado de emergencia global, lo que pretende es que los protocolos de actuación frente a casos probables estén unificados, es decir, que todo el mundo haga lo mismo y que haya una rápida conectividad en cuanto a todas las novedades con este tema. Y también tiene que ver con la protección de países por ahí con menos recursos, ¿no? Cuando ha habido otras epidemias, países como los países africanos son ayudados por otros países, incluso ahora, Osvaldo, le por preocupa ONG. Y acá ha habido una movilización en ese sentido. Ha habido una movilización, sí, están dadas las bases para la recepción de enfermos, están los protocolos disponibles, ahora, está el Osvaldo, circuito que deberían seguir las muestras. Le planteo esta pregunta. Uno escucha al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, bajando el tono de la preocupación y aclarando que estamos beneficiados además por la temporada de verano, que no sería propenso al desarrollo de este tipo de epidemias y a una distancia muy grande de China. Ahora, el hecho de que, por ejemplo, en Estados Unidos se haya detectado por primera vez la transmisión entre personas que no habían estado en China, ¿agrega una mayor preocupación al modo en que se está expandiendo la epidemia? Bueno, de alguna manera es un pasito más. Es como una escalada más, ¿no es cierto? La aparición, si bien son pocos, se llama la aparición de los primeros casos autóctonos, es decir, de gente que no ha salido del país, que ha habido en Estados Unidos, en Alemania, en Japón. Yo no soy quien para interpretar al ministro, pero tal vez me parece que él está cumpliendo con su función de tranquilizar a la población, de traer un poco en ese sentido de garantías a que, como que acá las cosas no van a ser importantes o no va a ocurrir nada. Lo cierto también es que la Argentina se ha preparado, como otros países del mundo, en otro sentido, como para que las cosas así ocurran. Y bueno, con lo que vos decías antes, debido a la movilización, porque la movilización de un sitio a otro es lo mejor para el virus, y es lo peor para nosotros. Todo esto, lo sabés, ha ocurrido por la gran conectividad que tiene el ser humano hoy en día a través de viajes internacionales. Ahora, Osvaldo, en relación se trabaja en otro sentido, amén de que se esté dando tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Que no van a ocurrir casos. En relación a, el papel del Estado, del sistema sanitario argentino, del Estado, también el privado y el público, a la hora de enfrentar epidemias, hemos tratado en los últimos días con distintos especialistas, le hemos planteado este interrogante, que cuando fue la aparición de la gripe A en 2009, la Argentina tuvo casos mortales, más de 600 casos, 685, no me acuerdo exactamente, pero fueron más de 600, 15.000 contagiados, y un país como Canadá, que tuvo 3,5 millones de contagios, tuvo menos muertes, 400 y pico muertes. ¿Hubo problemas en el sistema sanitario argentino para dimensionar claramente el peso de aquella epidemia? ¿Y puede estar sucediendo lo mismo ahora? Bueno, primero, la situación al momento actual es totalmente diferente. Aquello fue una pandemia, ¿sí? Y la diferencia, es importante, porque acá nosotros tenemos una epidemia en China, ¿sí? Y casos puntuales en algunos países del resto del mundo. Pandemia fue que había epidemias prácticamente en todos los países donde se afectaba. Ese fue el tema de la gripe A. Pero hubo más muertes en Argentina en proporción a la cantidad de contagios que en Canadá, por ejemplo, ¿no? Lo que te puedo decir es que como función asistencial me
tocó estar en un hospital público y estaban dadas las condiciones, las garantías para la atención. Aquello fue realmente de difícil manejo por la gran cantidad de afectados, que si mal no recuerdo fueron algo así como 20.000 personas en la Argentina. Entonces, de pronto, te digo que había cierto colapso también de las salas de terapia. Recordemos que se vieron más afectados pacientes con enfermedades crónicas, obesos, embarazadas. Tuvimos muchas embarazadas. Claro. A mí me parece que se le dio respuesta con los elementos que tenemos. Yo no tengo este virus que viene instalándose desde diciembre del año pasado y el grado de gravedad, de acuerdo con los parámetros y los estándares de la Organización Mundial de la Salud, va increyendo. Si llegara a ser declarado pandemia, ¿la Argentina se va a ver de vuelta colapsada como se vio colapsada en la gripe A o estamos mejor preparados? Mira, yo creo que hay una crisis económica, los hospitales públicos tienen los recursos, el personal ha sido entrenado a lo largo de estos años de crisis económica con toda la precisión y la dedicación que debiera ser. Mira, estamos mejor preparados desde el punto de vista de que esto ha surgido en un momento en donde científicamente existen más posibilidades. Sabes que la ciencia no es algo estanco y la Argentina no ha sido así. Y tal vez más que nunca, vos fijate en tiempo real, cómo se están conociendo las publicaciones, los datos, las notas en Internet. Eso, de alguna manera, llegado el caso, tiene que repercutir o debería repercutir y ayudar a que la enfermedad pueda controlarse bien y más rápido. En otro orden de cosas, este es un virus que si bien ha tenido una gran transmisibilidad a expensas de China, no sabemos por ahora el comportamiento en el resto del mundo, ha sido de casos puntuales, pero sí tiene una menor gravedad, es decir, acá la fatalidad de los casos mortales han sido alrededor del 2%. ¿Hay sospechas o por lo menos hay algunos analistas que sospechan que el gobierno chino está ocultando la cantidad de casos reales que hay? En el mundo de sistemas sanitarios y en el mundo de los médicos, ¿cómo se percibe en cuanto al secreto y a la transparencia de la información el sistema de salud chino? Bueno, mira, en eso, si se va a decir algo, no se puede decir otra cosa que no sea una sospecha. Y a veces a los médicos nos gusta manejarnos con hechos concretos, científicos, demostrables. Y lo cierto es que estos fueron algunos casos de neumonía que se presentaron en diciembre, después un brote declarado que las autoridades de la salud de China lo declararon el 31 de diciembre. El 1 de enero, al tener una conexión la mayoría de ese primer grupo de neumonía de origen desconocido a tener relación con un mercado, lo clausuraron. Sí. Y el 9 de enero estaban descubriendo un nuevo agente. Esas son cuestiones que me parece que por ahí hablan de cómo lo manejaron, con rapidez, con apertura al mundo, que son los elementos con los cuales contamos para frenar estas cosas. Claro. El día 11 se difundió el genoma, el material genético a nivel internacional. Y merced a todas esas investigaciones, el 21 de enero hubo un kit comercial para un estudio que se llama PCR, que es el estudio de cadena de polimerasa, de una empresa alemana. O sea, me parece que esos son datos contundentes, datos demostrables y datos muy positivos de cómo la comunidad internacional, a punto de partida de todo este motor que se inició en China, está intentando poner freno a esto, ¿no? Bien, Osvaldo, muchísimas gracias por estas precisiones acerca de cómo se está manejando en el sistema sanitario global el riesgo de una pandemia de coronavirus que por el momento es una epidemia con una emergencia internacional de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Muy buenas tardes, gracias Osvaldo. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias. Cambiamos completamente de tema. Viaje del presidente Alberto Fernández, encuentro con el Papa Francisco. Ahora que Jorge Eliotti está aquí. ¿Cómo estás?